Imagina que estás en Honolulu, en la isla de Oahu. Miras hacia el horizonte y a lo lejos puedes ver la silueta de la isla de Molokai. Están a menos de 40 kilómetros de distancia. En cualquier otra parte del mundo, esto significaría un trayecto corto y placentero en un ferry o un barco de pasajeros. Pero en Hawái, el estado más joven y único de los Estados Unidos, ese trayecto es una misión casi imposible. Si quieres moverte entre las islas principales de este archipiélago, tu única opción real es ir al aeropuerto, pasar por seguridad y subirte a un avión. ¿Cómo es posible que un estado compuesto íntegramente por islas no tenga un sistema de transporte marítimo para sus ciudadanos? Hawái es el lugar más caro para vivir en Estados Unidos. Su población está fragmentada en 4 islas principales y, sin embargo, el mar que los une es al mismo tiempo un muro infranqueable. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que los barcos dominaban estas aguas, pero hoy el sistema de transporte de Hawái es una anomalía geopolítica y económica. ¿Es por la geografía traicionera del Pacífico? ¿Es por la presión de las aerolíneas? ¿O es por una ley centenaria que prohíbe el progreso en el mar? Hoy vamos a descubrir por qué en el paraíso del surf, viajar por un barco es un lujo prohibido. La geografía del aislamiento. Un océano que no perdona. Para entender este misterio, primero debemos entender dónde estamos. Hawái no es un archipiélago común, es el conjunto de islas más aislado de todo el planeta Tierra. Están a más de 3.800 kilómetros de California y a 6.000 kilómetros de Japón. Pero el verdadero problema no es la distancia al continente, sino los canales que separan a las propias islas. A diferencia del Caribe o del Mediterráneo, donde las aguas son relativamente tranquilas, los canales de Hawái son legendarios por su violencia. El canal de Alenuihaha, que separa la isla grande de Maui, es uno de los pasos de agua más traicioneros del mundo. Aquí los vientos alisios se ven comprimidos por las inmensas montañas volcánicas, creando un efecto Venturi que dispara la velocidad del viento y levanta olas gigantescas en cuestión de minutos. Históricamente, viajar entre islas era una odisea de náuseas y peligro. En los años 70 y 80 hubo intentos de establecer servicios de hidroala, barcos rápidos que volaban sobre el agua, pero el Pacífico tenía otros planes. Los pasajeros terminaban mareados, los horarios se cancelaban constantemente por el mal tiempo y los gastos de combustible eran astronómicos. Geopolíticamente, Hawái es una fortaleza natural, pero esa misma naturaleza hace que conectar sus piezas sea un desafío de ingeniería que casi nadie ha querido financiar. Sin embargo, la geografía es solo la mitad de la historia. La otra mitad es una ley que parece sacada de un libro de estrategias de monopolio. El muro legal, la ley Jones y el proteccionismo. Aquí es donde el guión se vuelve un thriller de leyes federales. Existe una ley en los Estados Unidos llamada la Ley Jones de 1920. Esta ley establece que cualquier barco que transporte pasajeros o carga entre 2 puertos estadounidenses debe cumplir 3 requisitos estrictos. Debe haber sido construido en Estados Unidos, ser propiedad de ciudadanos estadounidenses y estar tripulado por estadounidenses. Para Hawái, esta ley es una soga al cuello. Construir barcos en astilleros estadounidenses es hasta 5 veces más caro que hacerlo en astilleros internacionales de Japón o Corea del Sur. Además, operar con tripulación estadounidense eleva los costos operativos a niveles estratosféricos. Esto significa que si una empresa quiere poner un ferry para conectar Oahu con Maui, no puede simplemente comprar un barco eficiente en el extranjero. Tiene que encargar uno carísimo en Estados Unidos. Esto crea un monopolio de facto para las aerolíneas. Hawái es el estado más dependiente del transporte aéreo del mundo. Las empresas aéreas como Hawaiian Airlines o Southwest no tienen competencia en el mar porque las barreras de entrada que impone la ley Jones hacen que cualquier proyecto de ferry sea financieramente suicida. Geopolíticamente, esto mantiene a Hawái bajo un control centralizado de suministros y transporte que encarece cada producto que llega a las islas. Pero hubo un momento en la historia reciente donde alguien intentó desafiar este sistema y el resultado fue un desastre multimillonario. El ascenso y caída del Superferry, una guerra civil. En el año 2007, parecía que el misterio finalmente se resolvería. Entró en escena el Hawaii Superferry, una maravilla de la ingeniería. 2 enormes barcos de alta velocidad construidos en Alabama, capaces de transportar a cientos de pasajeros y sus vehículos entre Honolulu, Maui y Kauai en pocas horas. El estado de Hawái invirtió $40 millones en infraestructura portuaria y el proyecto tenía el respaldo del gobierno federal. Pero lo que comenzó como una revolución del transporte terminó en lo que muchos llamaron una guerra civil entre las islas. En Kauai, los manifestantes se lanzaron al agua en tablas de surf para bloquear físicamente la entrada del superferry al puerto.
¿Por qué tanta resistencia? Los residentes de las islas más pequeñas temían que el ferry trajera un flujo masivo de personas y coches de la superpoblada Honolulu, destruyendo la tranquilidad y los recursos locales. Pero el golpe final no vino de los manifestantes, sino de los tribunales. Los grupos ecologistas demandaron al Super Ferry, alegando que no se había realizado un estudio de impacto ambiental adecuado. Argumentaban que los barcos rápidos podían golpear las ballenas jorobadas, una especie protegido que migra a Hawái cada año. La Corte Suprema de Hawái falló en contra del ferry, declarando inconstitucional la ley que le permitía operar sin ese estudio previo. En 2009, la empresa se declaró en bancarrota, los barcos fueron confiscados por la Marina de los Estados Unidos y la esperanza de un transporte marítimo murió con ellos. El negocio del cielo. ¿A quién beneficia el caos? Con el fracaso del Super Ferry, el cielo volvió a ser el dueño absoluto de Hawái. Hoy en día, el aeropuerto internacional de Honolulu es uno de los más activos del mundo no solo por el turismo, sino por el tráfico interinsular. Para un residente de Hawái, volar entre islas es como tomar el autobús, es una necesidad diaria para citas médicas, trámites gubernamentales o visitar a la familia. Esto ha creado una economía cautiva. Al no haber competencia por mar, los precios de los vuelos pueden fluctuar violentamente. Además, el costo de transportar mercancías es inmenso. Casi todo lo que se consume en Hawái llega en barcos de carga lentos que también están lejos a la ley Jones, lo que explica por qué un galón de leche puede costar el doble que en el continente. Geopolíticamente, esta falta de conexión marítima hace que Hawái sea vulnerable. Si un desastre natural o una crisis de combustible afectara a los aeropuertos, las islas quedarían aisladas una de otras en cuestión de horas. El estado de Hawái es una cadena de islas que, en la práctica, funcionan como naciones separadas unidas solo por un hilo de acero y queroseno en el cielo. La pregunta ¿es la protección de las ballenas y la cultura local una razón suficiente para mantener este aislamiento o es simplemente una excusa para proteger los intereses de las aerolíneas y los astilleros estadounidenses? El futuro. ¿Volverán los barcos a Hawái? A medida que avanzamos hacia 2026, el debate está volviendo a la mesa. Con la crisis del costo de vida en Hawái alcanzando niveles críticos, muchos ciudadanos vuelven a pedir una alternativa al avión. Se habla de ferries eléctricos o de barcos de nueva generación que minimicen el impacto sonoro y el riesgo para la fauna marina. Pero los obstáculos siguen siendo los mismos: la ley Jones y el miedo de las islas exteriores a ser invadidas por el tráfico de la capital. Hawái es el estado más diverso étnicamente de Estados Unidos y el único formado por un archipiélago volcánico en medio del océano. Su transporte debería ser un reflejo de su geografía, no una lucha contra ella. Mientras el resto del mundo avanza hacia sistemas de transporte marítimo integrados y sostenibles, Hawái sigue siendo una excepción histórica, un lugar rodeado de agua donde el mar es un cementerio de proyectos fallidos. La historia de Hawái nos enseña que la geopolítica no solo se trata de fronteras y ejércitos, sino de cómo las leyes y la geografía pueden conspirar para aislar a una población. El archipiélago seguirá siendo un paraíso, pero para quienes viven allí, la distancia entre las islas se mide en billetes de avión y en la frustración de ver el océano desde la ventana de una terminal sin poder navegarlo. La imposibilidad de viajar por barco en Hawái es una de las mayores ironías del mundo moderno. Un pueblo que desciende de los mejores navegantes de la historia, los polinesios, hoy vive atrapado en una red de vuelos comerciales. ¿Crees que la ley Jones debería ser abolida para permitir ferries más baratos o crees que la protección del medio ambiente en Hawái es más importante que la comodidad del transporte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo, no olvides suscribirte, dar like y activar la campana. Gracias por acompañarnos en este viaje por la geopolítica mundial. Nos vemos en el próximo video.